Buenas tardes. Vamos a tratar un punto muy breve. Bien, el caso del dólar, ¿verdad? El tipo de cambio y cómo ha servido para la propaganda, ¿no? Ese es el punto que quiero tratar. Bueno, como ya vimos, están los datos históricos, cuando el peso comienza a valer un poco, bueno, a valorizarse un poco más en relación al dólar, ¿verdad? Pues que se ve 1 centavo, 50 centavos, 1 peso, incluso llegó a estar a 17 y fracción, ¿no? En un rato. Entonces empezó a hablar del peso fuerte, decía yo, pues del peso fuerte, ¿no? Que el peso se fortalecía, que el peso, ¿no? Y toda la propaganda para dar la impresión de que México se estaba volviendo un paraíso, porque pues el peso en relación al dólar estaba subiendo de precio, ¿verdad? Sí. Y por lo tanto, bueno, era un éxito del gobierno, ¿no? Así se propagandió, cuando sabemos que los tipos de cambio están relacionados con la oferta y la demanda de esas monedas, es lo que los impacta, ¿sí? Y claro, alguna política económica dentro del país a que pertenece esa moneda. Y en México una de las razones por las que se empezó a sobrevaluar, por decirlo así, el peso, bueno, se debió a varias cuestiones como la siguiente. Una, que el dólar comenzó a depreciarse internamente como moneda, ¿verdad? Comenzó a perder valor. Esa fue una. Si pierde el valor la moneda que tiene referencia, pues sube automáticamente, ¿no? Pero el otro punto es que la Reserva Federal de Estados Unidos, para combatir problemas inflacionarios, aplica la receta monetaria de Milton Friedman, ¿no? Entonces, tenían un problema de inflación, y la inflación quiere decir depreciación de moneda. La moneda está valiendo menos y por eso suben los precios. ¿Cómo parar eso? Bueno, la receta de la Reserva Federal de Estados Unidos, de acuerdo a las tesis y recomendaciones neoliberales de Milton Friedman, pues hay que subir tasas de interés, es decir, ¿qué es una tasa de interés? Darle mayor valor al dinero, que no tiene por sí solo, porque no agarra su valor, porque bueno, por la cuestión de intercambio de la economía hay más demanda, ¿verdad? Como se supone se fija la relación entre las monedas de ambos países, el tipo de cambio, ¿no? De acuerdo a oferta y demanda de cada moneda. Se supone que la moneda que tenga más demanda, mayor demanda, tiene que subir de precio, y la que tiene menos demanda tiene que bajar de precio. Bueno, en esta cuestión de crisis de Estados Unidos, de recesión y de inflación, pues no les quedó más remedio que ir subiendo las tasas de interés. Las tasas de interés quiere decir que tú pagas más por ese dinero, ¿sí? Entonces el dinero, a pesar de que hay una pérdida de valor en el mercado interno, referido a su poder de compra, a su capacidad de compra, pues para la cuestión financiera de los préstamos, créditos que dan los bancos, etcétera, pues se sube su valor porque se cobra más por prestar ese dinero. Entonces la tasa de interés. Y entonces se supone que al subir la tasa de interés, al valer más el dinero, al pagar más yo por un crédito de dinero, pues tengo que restringir mi consumo, ¿no? Y ese consumo debe llevar a que bajen los precios.
porque al haber menos demanda de productos por un dinero caro, ¿sí?, pues baja el consumo, ¿no? Así lo plantean la cuestión monetarista, ¿no? Porque ellos consideran que si hay bastante, o sea, que la inflación es un problema de que hay demasiado dinero en circulación, según la teoría monetarista, ¿no? Que no corresponde al valor producido, y como no corresponde al valor producido, ¿sí?, hay una incongruencia, ¿sí?, una contradicción, una disparidad entre el valor producido y lo que se necesita para que ese valor circule, ¿sí? En referencia a que los bancos tienen que fabricar la cantidad necesaria de dinero para permitir que lo que se produce en la economía, que es valor real, tenga movilidad. Entonces se imprime tal o cual cantidad de dinero, se dice, ¿no? Pero que debe equilibrarse las dos cosas, tanto dinero para mover tanto valor de mercancía. Es decir, que en pocas palabras, produje 100 de mercancías en un país, tengo que tener 100 de dinero para que se mueva, ¿no?, que corresponda a lo que se va. ¿Sí? Porque el dinero simplemente es una equivalente general y una medida de valor general y un medio de cambio, no tiene otra, y de atesoramiento no tiene otra función. ¿Sí? Es un papel o una moneda metálica que se le da un valor por el banco del país que sea. Bueno, entonces para reducir ese flujo de dinero, pues hay que encarecer el dinero según la teoría monetaria, y por lo tanto elevemos las tasas de interés para bajar el problema de inflación. Eso es de todo conocido. Las noticias todos los días escuchábamos, y cada mes, que la Fed ya aumentó la tasa de interés en el problema de crisis que tuvo, y aumentaba la tasa de interés, es decir, dándole más valor al dinero. Quiere decir que cuando alguien pedía un crédito tenía que pagar más, ¿sí?, por ese dinero, y por lo tanto mucha gente pues mejor no pide prestado o no usa la tarjeta de crédito porque pues ya me subieron los intereses, porque subió la tasa de interés, ¿sí?, y la economía está restringida. Bien, entonces de igual manera en México se aplica la misma política, ¿no?, como espejo de Estados Unidos. ¿Por qué el peso no se va a la debacle en el tipo de cambio totalmente? Porque igual se comienza a elevar internamente la tasa de interés, de tal manera que en México, que andaba entre el 6%, 7%, la tasa de interés de préstamo en los bancos, llegó casi al 12%. La fueron subiendo, conforme subía Estados Unidos, subía México. Es decir, fueron valorizando artificialmente ambos países el valor de sus monedas, ¿no? Y por eso, pues aunque la moneda mexicana se estaba quedando atrás de la de Estados Unidos, empezaba a valer más, pues le aumento la tasa de interés y pues ya me estabilizo y me quedo casi parejo, ¿no? ¿Sí? Aparte, la influencia de la oferta y la demanda entre las monedas, que daba ciertos impulsos hacia arriba o hacia abajo, pero apuntalándose en la tasa de interés, que no es más que aumentar el valor artificial de las monedas de cualquier país. Es decir, no estaban referidas a la producción, no estaban respaldadas por riqueza, por creación de valor en el país. Simplemente se decía, aumentemos la tasa de interés, el 50%, en 50%, etcétera, ¿no? Como la fueron aumentando. El caso es que en México llegó al 12%. Ahorita dice que ya la van a empezar a bajar. Entonces encarecieron el dinero, ¿sí? A pesar de todo esto, tener claro que el proceso de, por decirlo así, como decían ellos, sobre evaluación de la moneda del peso mexicano, no se debía a la política económica de creación de mayor riqueza en el país. Ellos lo presentaban como un gran éxito, ¿no? Es decir, el peso
el superpeso, ¿no? Y obvio, fue apoyada esa idea y esa propaganda por los propios grandes empresarios, sobre todo los del sector financiero, pues ellos prestaban y cobraban más intereses, ¿verdad? Entonces para ellos pues era un superpeso, ¿sí? Y seguramente muchos inversionistas, incluso de Estados Unidos y otros países, vinieron a invertir en pesos porque el peso empezó a pagar más dinero. Es decir, hubo flujo de dinero hacia afuera. O igual, internamente, el gobierno tuvo que pagar fuertes intereses para quien invertía en pesos. En este caso, el mecanismo del gobierno son los CETES, ¿no? Certificados de la Federación, que no son más que documentos que garantizan un préstamo al gobierno, y el gobierno dice, pues yo te doy el 7-6%, ¿no? Entonces llegó a ofrecer en los CETES, en los bonos esto, hasta cerca del 12%, porque necesitaba dinero el gobierno también para todos sus gastos, que ya vimos que gastó demasiado, ¿no? En gasto y gasto. Entonces, ¿cómo se financia una parte, aparte de la deuda con los bancos mundiales? Bueno, poniendo los bonos del Tesoro, ¿no? Los bonos, los CETES, los certificados de la Federación, a disposición de la gente, y obviamente la gente con grandes recursos, gran cantidad de capital, en lugar de poner una fábrica o un negocio que le va a causar más problemas al comercio, pues mejor compro CETES, ¿verdad? Me está dando el 11-12%, y es como decir un saqueo, ¿no? Porque pues el que invierte en CETES sin hacer nada está sacando dinero, está ganando dinero. Y solamente es negocio para el que invierte millones, ¿no? No para mis paisanos de la calle que no tienen ni para comprar un CETES. O pongan ustedes clase media que pueda comprar, no sé, una inversión muy pequeña, ¿no? ¿Cuánto le puede rendir? El 12-10% anual. Prácticamente nada. En cambio, un gran empresario incluso puede, como estaban las cosas, que en Estados Unidos estaba como al 4% y aquí al 12%, pues podían pedir un crédito en Estados Unidos, invertir ese dinero aquí en México. En Estados Unidos pagaban el 4%, y en México al tipo de cambio más la tasa de interés cerca del 12%, pues se llevaban una diferencia nada más, o sea, un crédito gratis, no, prácticamente no pagaban ellos el crédito. Compraban bonos en México y del 13% pagaban su 4% a Estados Unidos y se quedaban con el 6 y el 7, ¿no? Según. Entonces, jamás hablaron de eso, obviamente, pero sí mucho festejo, mucha promoción de que el superpeso, de que todo ese rollo, ¿verdad? Sí, toda esa farsa. Y entonces, bueno, yo incluso ahorita, como ven, pues el dólar, por la cuestión igual de oferta y demanda, pues está subiendo más que el peso, y el peso está cayendo, ¿no? Por esa situación. Y ya van a empezar a bajar supuestamente las tasas de interés, tanto en Estados Unidos como en México. Entonces, pues al conocer yo, al ver esas diatribas o esas irracionalidades que se plantean con el peso fuerte, bueno, en ese momento, bueno, dije, ¿qué onda, no? ¿Está fuerte el peso o no está fuerte el peso? ¿Por qué se dice que el peso es superpeso? Los que estaban haciendo un negocio pues festejaban por la elevación de la tasa de interés, pero no por la fortaleza del peso, porque pues si estás dando, pone tú 10 pesos por dólar, pues estás pagando más por el dólar. Entonces, ¿dónde está la fortaleza, no? Al respecto, pues incluso escribí algo como esto, ¿verdad? A ver qué les parece. Digo aquí, a ver, señores, digan de qué manera es posible demostrar que 1 es mayor que 17, o que 1 es mayor que 5,
o que 1 es mayor que 20, ¿verdad? No sé si se puede probar eso. Y también cómo probar que 1 no es igual a 1, ¿sí? Digo, por los razonamientos de la propaganda gubernamental, ¿no? Del peso fuerte. Porque resulta que si tengo que dar 17 pesos por dólar, esto implica, dicen algunos, que el que está fuerte es el peso y no el dólar, ¿verdad? O sea, 17 pesos por dólar, pero el que está súper bien es el peso. Por tanto, el superpeso mexicano, por tanto, el super es el peso mexicano, ¿verdad? Resulta que el super es el peso y no el dólar, ¿sí? Entonces, si el intercambio fuera 1 a 1, 1 igual a 1, 1 peso por 1 dólar, ¿cuál sería el fuerte o super, no? ¿Sí? Digo, las contradicciones y la irracionalidad de los planteamientos, ¿no? que hacen. Es decir, tengo que pagar 17, 20, así pagar a 2 pesos por dólar, pues si estoy pagando más por el dólar, ¿quién es el que vale más? Pues el dólar, ¿no? Y entonces, ¿quién es el fuerte? El dólar. ¿Y quién es el super? Debe ser el dólar. Sin embargo, pues fácil con la propaganda, digo, pues, para no tener con qué más afamarse este gobierno, pues por lo tanto decían que ya habían creado el superpeso, un exitazo de la economía, y ya vemos ahorita cómo el peso está otra vez para abajo, porque depende de la oferta y la demanda. Y este gobierno aparte no ha hecho políticas para fortalecer la economía interna, la producción, que eso sí fortalecería el peso, ¿verdad? Y una producción bastante eficiente que redujera gastos de producción en la mayoría de los sectores, sobre todo en de los alimentos. Y al bajar gastos de producción, el peso puede comprar más, adquiere un valor mayor, un poder adquisitivo mayor, ¿verdad? Sí, porque su valor nominal es 1, pero se tiene que respaldar en la producción real y en la creación de riqueza, ¿verdad? ¿Sí? Entonces llegamos a estas cosas y hechas por un gobierno, ¿no? Se supone que gente que está allí, que aparentemente preparada, gente que... Pero pues no, es cuestión de pura grilla e irresponsabilidad. Entonces, la conclusión es, las matemáticas están fallando. ¿O qué pasa? ¿Qué pasa con eso de que pues resulta que 1 no es igual a 1, 1 dólar no es igual a 1 peso? Digo, así lo están diciendo, porque pues el que super es el peso y no el dólar. Y peor, el dólar se pone a 20 pesos, a 17 o a 18, pero el super es el dólar. Y no hay más que bajarle unos centavos o unos pesos, porque de 24 a que llegó el dólar, luego se puso a 22, pues cuando estaba a 17, pues sí, no, superpeso, dicen. Pero había que dar 17 pesos por cada dólar. Entonces, ¿dónde está lo super en el tipo de cambio? El que representa menor valor en referencia a la economía es el peso. No hay de otra, ¿verdad? ¿Sí? Y bueno, pues en esos términos se manejó, ¿no? La cuestión del peso, el tipo de cambio, cuando comenzó a supuestamente valer más que el dólar, a convertirse en el superpeso, ¿verdad? Qué cosas, ¿no? Sí. Claro, con esta propaganda, pues obviamente también escondían, camuflajeaban toda la actividad que estaban llevando a efecto, ¿no?
desapareciendo programas sociales, que la economía no crece, la deuda, porque pues ya se le inculcaba a la gente que pues estuviera muy feliz porque teníamos un superpeso. Pues claro, los que hicieron negocio, como ya dije, los grandes empresarios, grandes capitalistas financieros, por la tasa de interés que se le impuso al peso, que el gobierno le impuso, el Banco de México, pues ellos tenían que festejar y por eso apoyaron la tesis, el embuste tesis, ¿no? El embuste en forma de tesis del gobierno de que pues se había logrado un superpeso y por tanto qué felicidad y qué buen gobierno, el mejor presidente de México que logró el superpeso, de verdad, ese tipo de embuste, sin explicar ni siquiera a sus allegados, ¿verdad? Digo a la gente que inocentemente apoya este movimiento de 4T, ¿cuál es la situación real? ¿Cuál era la situación real? De que estábamos en crisis y que no hay ningún superpeso desde el momento en que el tipo de cambio nos desfavorece en el monto que sea. Así pagáramos 2 pesos por dólar, estaríamos en desventaja porque el que sigue valiendo más es el dólar. Ahora pagamos 20, 17, pues hijo, ¿dónde está la superioridad de la moneda mexicana? En ese momento sí, hasta los empresarios apoyaron eso porque, como dije, el sector financiero de grandes empresarios comenzaron a invertir en pesos mexicanos que les daba hasta el 12% de interés. Es decir, préstamos para el gobierno, pues los CETES. ¿Sí? Incluso los bancos estuvieron ofreciendo, ¿no? Porque los bancos te ofrecían una tasa de interés, ellos compran CETES, te sirven como asesores, ellos se llevan la comisión, ¿sí? Y ya pues si te iban a dar el 12, pues te daban el 10, o te prometían el 8, el 10, hasta el 11 llegaron a prometer los bancos, ¿no? O sea, quisieras tú comprar el CETES por medio del banco. Se había encarecido artificialmente el dinero, ¿sí? Pero el cuento, mientras otros hacían grandes negocios, el cuento era que felicidad, el superpeso, cuando la gente no compra en dólares, ¿verdad? La economía interna no se maneja en dólares, la economía doméstica. Y había que irse contentos a descansar porque ya teníamos un superpeso. Digo, así la propaganda, le inyectaron mucho dinero para esa propaganda también. Y darse los baños, ¿no? Los baños de pureza, de capacidad, de ser los mejores, los buenos gobernantes, ¿sí? Y en realidad estaban engañando a la gente. Y tal es así que la realidad a la gente cuando menos le está sacando o debe de entender esta realidad. El dólar comienza otra vez a valer más que el peso. Y ya no es posible seguir sosteniendo tasas de interés altas, así que van a tener que bajar las tasas de interés. La economía de México está por los suelos, porque mientras andaba con la faramalla del peso fuerte, jamás se diseñó una política de apoyo a la economía, a los sectores más desprotegidos, a los que mueven la economía, al trabajador, al pequeño productor. Campesinos que se manifestaban de trigo, de maíz, de sorgo, por mejorar sus condiciones, incluso ya con la producción, ¿sí? Ya con la cosecha, pues el gobierno los mandó por un tubo. Al pequeño productor le quitó apoyos. Y ahorita el informe está tratando de lucir que la economía creció tanto por ciento y plagiándose el trabajo de esos campesinos, que por eso se llega a esos números, ¿no? De cuando menos el 1% de crecimiento económico anual, de creación de riqueza, de la gente que trabaja. Pero cuando ellos pidieron apoyos para fortalecer su precio, para no quedar a merced de los costos de producción y tener pérdida,
los acusó de todo, ¿sí? Y una de las acusaciones principales, pues, es que eran ricos, es que eran, no sé, que vivían muy bien, tenían una inversión esa gente, y sobre productos perecederos. Entonces, López Obrador, el gobierno, no sé a quién les dio las concesiones para importar, pero prefirió importación de alimentos. Las importaciones crecieron arriba del 20% en este sexenio. Alimentos, ¿sí? Y por otro lado habla de la seguridad alimentaria, pero no la promueve internamente. Qué contradicción, ¿verdad? Es decir, puros embustes, pues. Otros hacen negocio con la importación, trayendo alimentos a venderlos grandes capitales, o no sé quiénes son, pero deben tener gran capacidad de recursos para hacer negocio. Bueno, esa es la realidad de nuestro peso, de nuestra moneda. Nuestra moneda no se fortalecerá con discursos ni con embustes. Los embustes solo son una táctica, pues, para justificar lo que no se quiere hacer, lo que no le interesa a quien gobierna, ¿verdad? No le interesa mover la economía, le interesa gastar, sabe en qué y con quién. Bueno, dije los proyectos, pero al 300% de esos proyectos muy fabulosos que dicen que tienen, pues ni modo que digan que no sirven, ¿verdad? Pero ahí están gastando dinerales y dejando desprotegido a la gente en otro flanco, ¿no? Poco empleo, inflación, ya hemos visto. Bueno, ya es una cantaleta, ¿no? Pero es la realidad que tengo que yo repetir. Desaparición de programas sociales, sector de salud por los suelos, que ahora dice que sí es el mejor Dinamarca, el INSS, cuando ya lo teníamos desde cuando hace tiempo el INSS tiene muchos años de existir, ¿verdad? ¿Sí? Entonces se fabrican todos esos rollos para distraer, y pues mucha gente se traga el cuento. Ay, qué bueno, el presidente logró el superpeso. Bueno, pues ahorita ya no es superpeso, está en caída libre, por decirlo así. ¿Cuánto irá a caer más? No sabemos. Pero la única manera de recuperarse es que se trabaje directamente en la economía, creando más riqueza, una política económica clara y eficaz. Y para que sea clara y eficaz, primero se tiene que implementar, y se tiene que tener el interés de implementarla. Porque si no tienes el interés y no quieres, pues no vas a implementar nada. Y peor entonces, no sabemos si fue clara o eficaz. ¿Cómo evaluamos? Y este gobierno no ha querido eso. Lo más fácil ha sido para él gastar a costa del presupuesto y a costa de deuda, simplemente donde su interés, donde su interés les ha favorecido, porque no hay de otra. Proyectos que prácticamente son para quebrar a México, pues ahí están, gaste y gaste y gaste, y la gente, bien, gracias. Bien, entonces, pues eso sería en referencia al tipo de cambio, bueno, en referencia al superpeso, y ahora ya no es super, no sé cómo se le va a llamar, no hay ninguna campaña de promoción para decir el humilde peso, o cómo se le va a llamar, el pobre peso. ¿Qué campaña estará pensando el gobierno para seguir con este rollo? O el superpesito. La verdad son puras tácticas y faramayas distractoras, conscientes, para engañar, saben que engañan a la gente, tergiversan la información y hacen embuste, y engañan obviamente al más necesitado, ¿no? En lugar de llevarle educación, de llevarle salud para que la gente pueda prosperar y pueda pensar, razonar más, pues no, ahí no. ¿Por qué? Pues es peligroso, ¿verdad?, que sepan más.
Pero bueno, entonces los tienen con rollos y más rollos y más rollos y más fases afirmativas, pues sí. Y además en el gobierno, pues ¿quién no les va a creer, verdad? Bien, entonces, dejo eso, dejo ese dato, ¿verdad? No sé, quienes ven este video, que consideran realmente pagar 18, 20 pesos por dólar hace que el que sea fuerte sea el peso y no el dólar. Digo, ¿hay racionalidad en eso? O bueno, pues para que todo encaje lo podemos decretar, ¿no? A lo mejor mediante un decreto, mediante un cambio a la ley, pues no va a quedar de otra que el dólar se va a tener que alinear con el peso, ¿va? Porque se le va a decir, serás lo que tú serás dólar, pero el super es el peso, valdrá 17 o 20 pesos por dólar, pero aquí yo digo que el super es el peso. Digo, en esa situación yo creo que solamente en esas condiciones de aceptar eso, pues ya nuestra conciencia nos va a decir siempre que tenemos un superpeso. Bueno, gracias.